Muy buenos días a cada uno de ustedes. Buenos días a Dailin, buenos días a Cristian, Ronaldo. Buenos días José Mich, buenos días Kiara, buenos días Kimberly, buenos días Cristel, buenos días Jasmine y buenos días Jennifer. Me da mucho gusto saludarlos en este día. Espero que se encuentren muy bien. Ya pues casi vamos terminando el mes de julio y también con nuestras sesiones, ¿verdad? Hoy daremos inicio a otro nuevo resultado de aprendizaje, en el cual pues ya es el último del módulo, del primer módulo que están llevando ustedes, ¿verdad? Que se llama preparación de condiciones. Entonces, pues les voy a compartir mi pantalla para que veamos los contenidos que van a estar ustedes trabajando en este módulo. Entonces, aquí les estoy mostrando mi pantalla. No sé si logran ver mi pantalla. No sé si logran ver mi pantalla. Sí, Sí, teacher. teacher, sí se ve. Hoy están como callados. Bueno, nos corresponde ver, hoy vamos a trabajar lo que es el monitor de salud y seguridad ocupacional, según el acuerdo 229-2014 y sus reformas. Vamos a darle una revisada a esto y vamos a darle una revisada al acuerdo ministerial 23-2017. Eso es lo que vamos a estar trabajando el día de hoy. Y van a ustedes a hacer una actividad que es la lista de atribuciones de monitor de salud y seguridad ocupacional. Hay dos tareas porque les coloqué un foro ahí, entonces, digamos, son dos tareas que van a trabajar hoy, más el contenido que yo les voy a explicar. El día de mañana estaremos trabajando, pues ya empezaremos a ver lo que son primeros auxilios. Por ejemplo, primera acción ante un incidente, clasificación de los heridos, y vamos a ver un poco de las lesiones, que son heridas, quemaduras, esguinces, fracturas, y el RCP, que es la reanimación cardiopulmonar. Eso estaremos trabajando el día de mañana. Y pues va a haber otra tarea que les voy a dejar ahí. Van a hacer un álbum de las lesiones. Entonces, esto es lo que van a estar trabajando ustedes para el día de mañana. Y vamos a estar trabajando, yo les voy a dar la clase mañana. La próxima clase, vamos a estar trabajando más o menos como después no sé, a ver, va a ser como los últimos dos, te les digo. Va a ser en agosto. O sea, es decir, que solo mañana tienen clase conmigo. Y luego regresamos, creo que el 18, el 19, 25 y 26 van a tener clase conmigo. Son cuatro sesiones también. Entonces, ahí vamos a estar trabajando lo que son, por ejemplo, un listado en donde se clasifiquen las diferentes lesiones. O sea, van a hacer un listado, ¿verdad? Y luego van a trabajar la tarea de, digamos, lo del botiquín, porque también nos corresponde ver también lo del botiquín según el acuerdo gubernativo, ¿verdad? Lo que menciona el artículo 303, si no estoy mal, en cuestión del botiquín. Y el equipo contra incendio y explosión de químicos, vamos a ver también esa parte. Y pues van a estar trabajando dos tareas más, que es acá verificar los elementos que debe contener un botiquín. Eso pues lo vamos a trabajar, y van a trabajar un caso donde, digamos, se verifiquen productos químicos del área de trabajo si tienen identificación y disponen de hojas de seguridad, ¿verdad? Entonces, eso es lo que van a estar trabajando para ya la clase siguientes, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas horas tenemos aquí? Pues son 60 horas más o menos, corresponde al 2 de septiembre. Estaba viendo aquí digamos, cuando terminamos ya este resultado de aprendizaje, pues lo terminamos el 2 de septiembre, que va a ser, creo que jueves, ¿verdad? Vamos a ver. El 2 de septiembre, vamos a ver qué fecha es el 2 de septiembre. Sí, es jueves 2 de septiembre.
Entonces vamos a tener el 1, vamos a tener clase. Y el 2 de septiembre terminaríamos, ¿verdad? Entonces, cabalmente, hoy tenemos 8, vamos a ver. Pues aquí son 16. 16 más 16 son 32. Perdón, 32. Después aquí son otros 16. Digamos, aquí son 3 por 8, 24. Más 32. 24 más 32 ustedes. Son 68, ¿verdad? 58. 58 más 56 la cosa. Y vamos a trabajar mediodía acá, que es el 2 de septiembre. Bueno, entonces, regresando, el 2 de septiembre vamos a terminar este resultado de aprendizaje número 5 y vamos a estar terminando en sí el módulo, porque el módulo tiene 5 resultados de aprendizaje y ya estamos llegando a la parte final. Y luego empezaremos ya a partir del 9, el 9 de septiembre, con el segundo módulo. Entonces espero que pues vayan aprendiendo y esto que tiene que ver con primeros auxilios y lo que es el monitor, pues se lo sepan bien, ¿verdad? Porque esto nos va a servir más adelante cuando estemos trabajando. ¿Cuántas tareas van a haber aquí? Pues hay 4 principales que son 1, 2, 3, 4. Y otras tareas que yo les voy a dejar ahí, como por ejemplo hoy el foro, mañana les dejo un álbum y luego pues vamos a estar trabajando otras 2 tareas más. O sea, en total van a haber 4 tareas individuales más estas 4 que son 8 tareas van a haber en este módulo. Y hoy van a estar trabajando las primeras 2, entonces les van a quedar 6, mañana trabajarán 1, les van a quedar 5 entonces, ¿verdad? Entonces espero que pues no se pierdan las clases de hoy ni la de mañana, ¿verdad? Solo pues tengo ya el permiso con Luis Pablo y Kiara, ¿verdad? Que no van a estar el día de mañana. Me habló Miss Mónica conmigo, entonces no van a estar el día de mañana. Entonces Luis Pablo es muy inestable en su conexión, pero Kiara sí está, entonces no se preocupe. Kiara ya habló conmigo Miss Mónica para el día de mañana. Gracias, Entonces teacher. solo les encargo, digamos, de que puedan ver el video de la clase de mañana, porque voy a estar explicando otros temas y la tarea, ¿verdad? Entonces, por favor, yo voy a estar subiendo más o menos después de la clase el video, y si no, pues en el transcurso del día yo estaré subiendo el video para que no se pierdan lo que pues, se menciona, ¿verdad? Entonces, una vez ya teniendo los contenidos y las tareas que les mencioné, el día 2 de septiembre vamos a tener nuestra evaluación final de este resultado de aprendizaje. Entonces, por favor, no dejen de participar en las clases, casi pues, en su mayoría van a haber clases, solo yo les voy a indicar qué día pues tienen una tarea, como por ejemplo aquí este listado de lesiones y todo, creo que lo van a hacer en una clase, es decir, no va a haber clase, por ejemplo, el 18, ¿verdad? El 18 posiblemente no haya clase porque tienen que trabajar esto, entonces, pero yo se los iré a decir en su momento, así que por favor, pues no se pierdan las clases que están, ¿verdad? Entonces, por favor, eh, ya les mencioné aquí las tareas, ya les mencioné los contenidos. Entonces, el día de hoy vamos a empezar con esta parte que es el monitor de salud y seguridad ocupacional. Entonces, en la primera parte vamos a ver la prevención de riesgos laborales, que son las condiciones mínimas de salud y seguridad ocupacional. Entonces, vamos a adentrarnos en esto. De una vez nos vamos a ir al Acuerdo Gubernativo 229 de 2014. Si alguno de ustedes está en su computadora o ya imprimió este acuerdo gubernativo y lo tiene ahí cerca, pues me puede ayudar, ¿verdad? Y vamos a ir leyendo juntos lo que menciona acerca de los monitores, ¿verdad? Básicamente, digamos, el acuerdo gubernativo menciona en su artículo 310, no, perdón, en su artículo 10, que toda empresa que cuente con menos
de 10 trabajadores debe tener un monitor de salud y seguridad ocupacional. Y las empresas que cuenten con más de 10 trabajadores deben contar con un comité bipartito. ¿A qué se refiere ese comité bipartito? Deben de tener la misma cantidad de trabajadores y la misma cantidad de, la misma cantidad de trabajadores representantes del patrón, como la misma cantidad de trabajadores representantes de los trabajadores. Por eso se llama bipartito. Y entre ellos, digamos, cualquiera de los, digamos, ya vamos a estar viendo cuántos integrantes debe tener un comité. Entonces, dentro de los integrantes debe de haber un monitor y ese monitor va a ser de acuerdo al número de trabajadores, que ya lo vamos a estar viendo. Y el artículo 302 nos habla también de las capacidades que debe tener el monitor y qué es lo que debe conocer. Entonces, vamos a ver esos dos artículos principales y las condiciones mínimas de SSO lo habla en su artículo 13, si no estoy mal. Ahorita lo vamos a estar revisando. Entonces, pues si no tienen ninguna duda hasta el momento, vamos a pasar. Si tienen alguna duda, por favor, no dejen de levantarme ahí la mano o abran su micrófono y con gusto vamos a estar aclarando dudas. Entonces, si alguien tiene su reglamento, por favor, ábralo desde su computadora o lo puede también estar leyendo si ya lo imprimieron, ¿verdad? Entonces, es importante que, como les dije, todos estos normativos los deben de tener ahí con ustedes porque en cualquier momento nos sirve, ¿verdad? Y así como el día de hoy, pues ya nos va a servir. Entonces les dije el artículo 300, perdón, el artículo 10, ¿verdad? Entonces vamos a leer qué dice el artículo 10. Aquí está, miren, artículo 10 dice: todo lugar de trabajo debe contar con un comité bipartito de SSO. Estos comités bipartitos de salud y seguridad ocupacional deben ser integrados con igual número de representantes de trabajadores y el patrón, lo que yo les había dicho, ¿verdad? Los cuales no deben ser sustituidos por ninguna clase de comisión o brigada que tengan las funciones similares. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, en la empresa, por ejemplo, ¿qué les digo yo? Hemos estado trabajando en diferentes casos. Por ejemplo, hay una empresa que se llama Montana, por ejemplo. ¿Qué pasa si ellos tienen un comité o una brigada de emergencia? ¿Será que esa brigada de emergencia me va a sustituir lo que es el comité, sí o no? A ver, ¿quién quiere responder? Si tengo una brigada de emergencia, ¿pueden ser los mismos del comité, sí o no? Teacher, ¿Qué manda? no, porque aquí en el artículo 10 dice que ninguno puede ser sustituido. Aquí está claro, en el artículo Muchas 10. gracias. Gracias. Gracias, José. Sí, es correcto. Aquí ninguna brigada u otro comité, por ejemplo, haya un comité de trabajadores, ¿verdad? No puede ser el mismo. Las atribuciones y actividades de estos comités, dice, deben estar debidamente autorizados con su libro de actas por el Departamento de Salud y Seguridad Ocupacional del Ministerio de Trabajo y Previsión Social o la sección de Seguridad e Higiene del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Y sus funciones deben de ser desarrolladas en el reglamento interior de trabajo correspondiente y los lugares de trabajo que cuenten con menos de 10 trabajadores deben contar con un monitor de salud y seguridad ocupacional, quien tendrá a su cargo la gestión de prevención de riesgos laborales. Sus atribuciones y actividades deben estar debidamente autorizados en su libro de actas. Entonces, ¿qué nos menciona esto? Yo he tenido la oportunidad de trabajar este tipo de, de gestiones, ¿verdad? Que pide el reglamento, ¿verdad? Entonces, lo primero que se debe de hacer es saber cuántos trabajadores tiene la empresa. Por más empresa pequeña que hay, debemos de saber cuántos trabajadores la integran. Por ejemplo, si retomamos el caso de Montana,
Si Montana tuviera, digamos, 25 trabajadores, ¿qué debería tener? ¿Un comité o solo tener un monitor? A ver, los demás, ¿qué piensan? Si tengo una empresa que tiene 25 trabajadores, ¿debo tener un comité o debo tener un monitor? Un comité, no teacher. ¿Por qué? Porque te digo, creo que la empresa que tiene menos de 10 trabajadores tiene un, ¿cómo se llama? Es correcto, es correcto. Entonces, ¿cuáles son los pasos entonces, sabiendo que ya tenemos 25 trabajadores? Bueno, entonces lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Como ya sabemos que debemos de contar con un comité, entonces yo no sé, digamos, cuántos integrantes debe tener un comité, ¿va? Porque puede ser que le coloco tres del patrono y tres de los trabajadores, o coloco cuatro o cinco y ya son 10 trabajadores. ¿Será que me funciona? Pues para salir de esa duda, nosotros nos vamos a ir al al acuerdo ministerial 23/2017. Así que pongan mucha atención, si están tomando nota, esto sería bueno porque si no, pues les va a tocar leer ustedes los documentos. Entonces, como no sé cuántos trabajadores debe contar digamos, este comité, entonces me voy a ir al acuerdo ministerial 23/2017, que es este, miren, que es sobre los comités de salud y seguridad ocupacional. Entonces, estos considerandos no lo voy a leer porque pues yo al, me quiero ir, digamos, a la constitución y creación, miren, del Comité de Salud y Seguridad Ocupacional. Entonces dice el Comité de SSO es un órgano bipartito en virtud que se debe constituir por igual número de representantes del empleador y de los trabajadores, lo que les decía, ¿verdad? Según lo establecido en el artículo 10. Miren, hágase referencia otra vez del artículo 10 que les acabo de mostrar. Entonces dice, las funciones del comité deben estar desarrolladas en el reglamento interno de trabajo correspondiente, autorizados en su libro de actas. Entonces aquí miren, menciona la cantidad de trabajadores que debe de integrar el comité. Aquí lo dice, miren, en una tabla donde dice número de trabajadores en los lugares de trabajo, números de representantes de los trabajadores y números del empleador. Entonces, dijimos, cuando hay menos de 10, esto lo tienen que tener bien claro ustedes. Si van a ir a una empresa y ustedes tienen la oportunidad de trabajar ya más adelante y pueden ser los monitores, lo van a hacer siempre y cuando la empresa cuente con menos de 10 trabajadores. Y si cuenta con 25 que estamos diciendo, va, buscamos aquí, miren, de 10 a 25 dice, dos representantes de trabajadores y dos de patrón. Si la empresa tiene de 26 a 50 trabajadores, tenemos que tener tres representantes de patrón y tres de trabajadores. Si la empresa tiene de 51 a 100 trabajadores, deben ser cuatro integrantes del trabajadores y cuatro del patrono. Si la empresa es de 101 a 500, puede tener cinco representantes de trabajadores y cinco del patrono. Y si la empresa es más grande, es decir, tiene más de 500, pues serían 6 de trabajadores y 6 de patrono. Solo les quiero decir algo, por ejemplo, en los ingenios, pues obviamente tienen más de 500, son empresas grandes. Regularmente hay varios comités, no solo un comité. Por ejemplo, fábrica tiene su comité, recursos humanos tiene su comité, el departamento, digamos, de agrícola tiene su comité, el producto terminado tiene su comité, es decir, que yo creo que hay como 6 o 7 comités dentro de la misma empresa. Entonces es importante que se puedan tener varios, ¿verdad? Porque podemos decir, solo con 6 del patrono y de 6 de trabajadores y con eso ya cumplimos. Pero si al final el comité solo va a ser por cumplir, pues no va a servir de nada. Tengo la experiencia también actualmente, estoy dando 2 capacitaciones en una empresa aquí en Quetzaltenango y pues ellos ya tienen su comité y todo, pero la verdad, ellos hicieron su comité o formaron su comité solo por formarlo, es decir, solo por cumplir, porque tenían una inspección
y pues tenían que tener su comité, aunque no estuviera activo y aunque no, ni siquiera los integrantes supieran qué deben de hacer, ¿va? Entonces, al final el comité lo tienen solo en papeles, digamos, porque al final ni se reúnen, ni hacen, digamos, alguna gestión, y ni siquiera un integrante, digamos, de un monitor hay dentro del comité. Entonces, ya dijimos, ¿verdad? Regresando al ejemplo que les coloqué, si tenemos entonces 25 trabajadores, deberían de haber dos de patrono y dos del patrono, ¿verdad? ¿Qué pasa ahora si yo tengo una empresa que tiene 90 trabajadores? ¿Cuántos representantes debo de tener entonces de trabajadores y de patrono? Y le hago la pregunta a Jasmine. ¿Cómo formaría yo mi comité? ¿Cuántas personas formarían en ese comité si la empresa tiene 90 trabajadores? A ver, Jasmine, 4, teacher. ¿cuatro en total o cuatro de cuatro? 4 de 4. Muy bien, del patrono y cuatro de trabajadores, haciendo un total de 8, ¿verdad? Gracias. Entonces, esto es muy importante que lo tengan y que sepan dónde ir a buscar información por si se les olvida. Por eso le digo, apunten, porque esto ya es lo real, esto es lo que se maneja en Guatemala. O sea, no les estoy hablando yo de España, no les estoy hablando yo de Colombia, sino esto es Guatemala. Esto es lo que, digamos, lo que hay que cumplir con la ley. Muy bien, entonces ya sabemos de que hay que, digamos, que nuestra empresa, digamos, tiene 25 trabajadores. Ah, bueno, formemos el comité. Ah, ya. ¿Y quién conforma, digamos, o qué monitor, qué características debe tener el monitor en este comité? Ah, bueno, entonces nos vamos directamente aquí creo que no lo dice. Vamos a ver si lo dice aquí. No, aquí solo habla del libro de actas, tipos de comités. No. Entonces nos vamos a regresar al 229-2014, donde nos indica en el artículo 302. Ahorita les digo qué página es. El artículo 302 es lo siguiente. Vamos a ver. Miren pues, aquí lo dice. Perfil de los monitores de salud y seguridad ocupacional. Miren pues. Entonces, el artículo 302 nos menciona también el perfil. ¿Ya? Dice, número de trabajadores en el lugar de trabajo. Entonces, si es menos de 10, dijimos que el perfil del monitor, o sea, las atribuciones y todo, el trabajador debe ser capacitado por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social o el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social en primeros auxilios y uso del botiquín. Y dice que los monitores por jornada de trabajo debe haber una persona por jornada de trabajo. ¿Qué quiere decir eso? Si la empresa es pequeña, pero por ejemplo, ¿qué les digo yo? Es una empresa que se dedica hablemos de una panadería, por ejemplo. Es una panadería con 9 trabajadores, por ejemplo, que nos está haciendo menos de 10, ¿va? Entonces, digamos, si distribuimos la panadería de la siguiente forma. Tengo 2 personas que están en el área de ventas y que trabajan de 8 a 6 de la tarde, por ejemplo. Y tengo 5 panaderos distribuidos de la siguiente forma. Tengo un primer turno de panaderos que entran de las 5 de la mañana para las 11 de la mañana. Y otro turno que entra de las 11 de la mañana para las 6 de la tarde. Y un último turno, porque tengo pues gran cantidad de pedidos, ¿verdad? Que entra de las 6 de la tarde para las 11 de la noche. El área de ventas, entonces, solo tengo a 2 personas que pues trabajan en el horario que les mencioné, ¿verdad? De 8 a 6. Entonces son 7 personas. Las otras 2 personas son las que hacen limpieza. Perdón, vamos a colocar una persona que nos hace limpieza. Entonces llegamos a 8, ¿verdad?
Y tenemos otro trabajador que es un piloto, que se encarga de repartir, digamos, el pan. Entonces, en total hacen 9, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si yo tengo, pues ya dije, 3 turnos en cuanto a panaderos, ¿verdad? Si son 5 panaderos, el primer turno, que es de la mañana, porque tengo gran cantidad de pedidos, tengo dos trabajando, tengo otros 2 trabajando de 11 a 6 de la tarde, y tengo un último panadero que trabaja de 6 de la tarde a 11 de la noche. Entonces, ¿quiénes creen ustedes que deben de ser esos monitores por jornada de trabajo? ¿Cómo elegirían ustedes a ese monitor? ¿Será que debo tener 3 monitores o debe ser solo uno? Estas son preguntas de la vida real, ya en la práctica. ¿Qué debo de tener? ¿Una persona o debo tener 3? ¿Qué creen ustedes? A ver, pregunta de examen. ¿Una persona debo de tener o debo tener 3 personas? Tomando en cuenta que son 3 turnos. ¿Qué piensan? La pregunto vamos a ver, a Cristian Lemus, buenos días. ¿Debo de tener 3 monitores o debo tener solo uno? La verdad es una pregunta un poco rara, porque dice menos de 10 trabajadores una persona por jornada de trabajo. Entonces, si a eso le sumamos las demás personas, ya va Una aumentando. persona por cada jornada. Yo la verdad concuerdo con ella, una persona por jornada de trabajo. A ver, ¿qué piensa? ¿Qué piensa? ¿Será que tenemos que tener 3 trabajadores o es suficiente con un trabajador y que él monitoree en cada jornada de trabajo? Por practicidad yo prefiero una persona, solo una persona que se encargue del monitoreo. Ah, bueno, miren, pues eso es interesante, ¿verdad? Porque estamos hablando de 9 trabajadores nada más. Lo que yo les digo en mi experiencia, porque les estoy hablando de mi experiencia, una cosa es lo teórico, ¿verdad? Otra cosa es ya la práctica. Eso siempre ténganlo claro. Tomando en cuenta el caso que les acabo de decir, yo tendría obviamente una persona nada más, o sea, es decir, una persona capacitada por el instituto, o sea, que tenga que ir a capacitarse al ICS o el Ministerio de Salud, ¿verdad? En este caso, pues yo mandaría, digamos, a uno nada más. Y luego de haber enviado a esa persona que elegí, porque digamos, ¿cómo elijo yo una persona? A ver, ¿cómo elijo yo una persona? ¿Será que puedo yo enviar a cualquiera? O sea, al que se me ocurra decir, andate, pues anda a ser, sos el monitor y ya. ¿Será que así elijo? ¿O cómo, o qué, cómo debería yo elegir al monitor? A ver, empecemos por ahí. Como dijo alguien, empecemos desde el principio, ¿va? Entonces, miren, pues, ¿cómo o qué características debería tener un monitor? A ver, quién me puede apoyar en eso? Digamos, qué características debemos de encontrar en un monitor? Empecemos, como le digo, desde lo básico. ¿Qué debería saber o qué debería tener el monitor para ser, pues, el encargado, ¿verdad? Porque aquí estamos hablando solo de una persona. ¿Qué debería de tener? O sea, ¿cómo lo deberíamos de elegir? Si ustedes fueran los encargados, por ejemplo, de la empresa, ¿qué buscan entonces de un monitor? Esté bien capacitado. ¿Qué manda? Esté bien Que capacitado. esté capacitado. Obviamente aquí no está capacitado porque, digamos, yo, yo no lo he enviado, digamos, a recibir primeros auxilios, no lo he enviado, digamos, a que se capacite en cursos digamos, de gestión de riesgos. Todavía no le he dado capacitación. Pero como digo yo, él tiene que ser el elegido entre los 9 que hay. Por ejemplo, si regresamos a la panadería, es la vendedora, o es el vendedor, o es el piloto, o es el panadero, el que yo elijo. ¿Cómo lo debería de elegir? A ver, Tengo una buena actitud.
¿Cómo debería elegir yo a ese monitor? ¿En base a qué lo elijo? Porque aquí no está capacitado todavía, sino lo estoy eligiendo y decirle, bueno, sos el monitor, te he designado por tales y tales situaciones y te vas a ir una semana, te vas a ir 2 semanas a capacitar al ICS o al Ministerio de Salud. A ver, esta es pregunta también así, ya una bastante, digamos, ya aplicada. Yo sé que ahorita ustedes no tienen todavía esa experiencia, ¿verdad? De cómo elegir. Pero digamos, si ustedes fueran los que deberían, o los que van a participar, si a ustedes le dijeran, mire, por ejemplo, Naomi, usted va a ser el monitor de salud, pues obviamente usted va a decir, sí, está bien, porque ya, pues, ya fue capacitada, ya sabe usted cuáles son los daños derivados del trabajo, ya supo identificar riesgos, peligros, ya, digamos, se conoce, digamos, la tabla de accidentabilidad, ya sabe, digamos, cómo utilizar la matriz de jerarquización, ya también se ha aprendido, digamos, sobre las medidas de prevención que deben de haber en base a los riesgos, y ahorita se estaba aprendiendo sobre monitor de salud y sobre los primeros auxilios. Obviamente es más fácil decir, sí, yo quiero ser, pero ¿cómo le decimos a alguien que sea el monitor si en primer lugar pues no está capacitado? A ver, pregunta, a ver, otra vez le pregunto a ver, Mónica Argueta, creo que Mónica por ahí estaba. Mónica Argueta, buenos días. ¿Qué piensa? Mónica, buenos días. ¿Me escucha o no me escucha? Creo que no tiene audio. Vamos a preguntarle vamos a ver, a Dulce. Dulce, buenos días. Dulce, Buenos días, teacher. a ver, Dulce, ¿qué características debemos digamos, de elegir cuando designamos a un monitor? ¿Qué es lo básico que debería tener esa persona, sabiendo que no ha sido capacitada todavía? Una persona que siempre cumpla con las medidas de seguridad. Muy bien, tenemos ya la primera. ¿Qué más? Teacher, que sea un buen líder. Exactamente, gracias. ¿Qué más? Que sea atento de lo que pasa. Muy bien, gracias. ¿Qué más? ¿Qué más? Ya dijeron buen líder, exactamente. Debe ser alguien que cumpla las medidas, tal vez aunque no se las sepa, pero que tenga por lo menos los cuidados, ¿verdad? Ya dijeron que pues sea atento. ¿Qué más? Que sea responsable. A ver, ¿alguien está ahí hablando? Miren, pues ya dijeron 3 cosas importantes. Yo le agregaría que sea responsable, que sea disciplinado. Responsable, una cosa es responsable y otra es disciplinado. El responsable es de que, digamos, él se le asigna una tarea y la cumpla, ¿verdad? Y la disciplina es de que siempre lo haga, ¿verdad? No de que hoy lo hizo y mañana pues no lo hizo y pasado mañana pues tal vez sí lo hizo, sino es constante, ¿verdad? Le agregaría que sea responsable, que sea disciplinado, que sea, como ustedes dijeron, que sea atento, que sea también un buen coordinador. ¿Qué quiere decir eso? Que sea fácil de comunicarse con los demás, o sea, que él no le cueste comunicarse, porque pues aquí va a ser un monitor, ¿verdad? Entonces tiene que tener buena comunicación y que sea, sobre todo, pues empático, ¿verdad? O sea, que sea él de aquellas personas que dicen, aquel cae bien, aquel pues viene y ya, cayó bien. No es una persona problemática, no debe de ser una persona problemática o alguien que pues sea conflictiva, ¿verdad? O sea, al final, en lugar de tener un monitor, pues problemas vamos a conseguir, ¿verdad? Entonces, ya teniendo esas características, les digo, ese monitor yo lo enviaría a capacitarse
Luego este monitor me ayudaría a capacitar a otras 2 personas, sabiendo, digamos, de que las otras personas digamos, por ejemplo, los que van a trabajar de madrugada o los que trabajan de noche, pues van a estar solos, ¿verdad? Entonces yo dejaría, digamos, en el turno de la mañana, que es desde las 5, entre cualquiera de esos 2 panaderos, yo lo capacitaría, pero quien lo capacitaría sería el monitor, digamos, oficial, ¿va? Porque el otro va a ser monitor digamos, en su turno, pero sí lo tendría que capacitar por esta persona. O sea, una de las atribuciones entonces sería capacitar, digamos, a otras 2 personas. O sea, este monitor que yo he designado tendría que encargarse de capacitar a las otras, ¿verdad? O decirle, mira, necesito que si te pasa tal situación, pues hagas esto, hagas lo otro, y si no, pues siempre tener, digamos, como, pues un monitoreo, podemos decir, al azar, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, hoy voy a salir una hora más temprano porque voy a venir tal vez de 8 a 9, de 9 a 10 o de 10 a 11, a ver, a dar una inspección de cómo está trabajando esta persona. Entonces, tener el monitoreo, ¿verdad? No dejarlo, sí, como solo pensemos que sea, por ejemplo, el piloto, ¿verdad? Que el piloto solo trabaje de 8 a 5. Y si él es el monitor, imagínense de 5 en adelante, entonces, ¿quién va a monitorear? Pues aunque él no lo haga, pero tendría que capacitar, digamos, a las personas para que, pues, obviamente no ocurra. Ya me detuve un poco, entonces voy a seguir. Miren, pues, entonces, si regresamos a nuestro ejemplo de 25 trabajadores, un monitor ya en un comité como tal debe ser un auxiliar de enfermería, miren, capacitado en prevención de riesgos laborales. Hay muchas personas que son, auxiliares, ¿verdad? Pero no todos están capacitados en prevención de riesgos laborales. Entonces, para que una persona sea monitor, pues con que cumpla la primera, que sea auxiliar de enfermería, pues ya pasaría, digamos, a la capacitación después en prevención de riesgos, ¿verdad? Que puede ser que se haga digamos, una capacitación, por ejemplo, con el INTECAP, una capacitación con el Ministerio de Trabajo también, o con el IX, ¿verdad? Igual debe ser una persona por jornada de trabajo. Entonces aquí, el monitor, digamos, el oficial siempre va a ser el auxiliar de enfermería, pero él debe replicar, digamos, su aprendizaje en otras personas que le puedan apoyar cuando él no está digamos, en el área de trabajo. O sea, no vamos a depender solo de esta persona. ¿Qué pasa si esta persona se enferma, se accidenta o simplemente pues lo despidieron, ¿verdad? Debemos de tener siempre un plan B. Si la empresa es de 101 a 500, entonces debe ser un enfermero profesional capacitado, miren, en prevención de riesgos, al igual, ¿verdad? Hay enfermeros, enfermeras que son capacitados, pero no en prevención de riesgos laborales. Les digo por experiencia. Yo he visto que hay varios enfermeros que ni siquiera les hablan de riesgos laborales, solo se dedican, digamos, a la hospitalaria y al área, digamos, de centros de salud, pero de riesgos laborales no les explican nada, entonces tendrían que tener capacitaciones específicas, al igual que aquí el auxiliar de enfermería, ¿verdad? Y debe ser una persona por jornada de trabajo, la misma historia, con que sea, digamos, el oficial, el enfermero, y luego el enfermero se encargará de capacitar a otras personas que le apoyen en el monitoreo, digamos, en las jornadas cuando él no está presente, ¿verdad? Igual, si la empresa ya tiene más de 500, debe de haber ya un médico, ¿verdad? Un médico colegiado. Y en este caso, una persona por jornada de trabajo, aquí sí debería de, digamos, si hay varios turnos, este médico debería estar turnándose, ¿verdad? Si, por ejemplo, es una empresa grande donde hay 3 turnos al día, en 24 horas, por ejemplo, debería haber 3 médicos en total. No podemos decir, bueno, que el médico capacite a alguien más para que él sea, digamos, el monitor. No, aquí sí no. El médico sí ya es muy específico, ¿verdad? En lo que va a hacer. Al igual que en tal caso aquí en el auxiliar o el enfermero, también, por ejemplo, si es algo ya grave por ejemplo, tratar una herida, por ejemplo, coser una herida, no creo que una persona aquí sea capaz de hacer lo que el enfermero hace, ¿va? Sino aquí lo que tendría que hacer, digamos, estas personas es llamar rápido, ¿verdad? A que se actúe, digamos, ya sea con la brigada o
que el enfermero profesional le diga qué hacer, ¿verdad? O el enfermero en tal caso, acercarse, ¿verdad? Pero aquí cuando hay médicos, debería sí ya de haber 3. Lo ideal aquí en los auxiliares y en los enfermeros serían 3 también, pero casi por lo regular, por el tamaño de la empresa, les digo, no, ya en la práctica no se hace así. Pero ya cuando la empresa es grande, con más de 500, sí he visto yo que hay varios médicos así de turno, ¿verdad? O sea, no solo y ahora más con lo del COVID, ¿verdad? Que está afectando. Entonces, aquí ya estamos viendo entonces el perfil de los monitores, ¿ya? Hasta aquí quedamos entonces con el perfil. Y ahora, ¿qué condiciones mínimas de salud y seguridad ocupacional debemos de cumplir? Nos vamos a regresar al artículo 10 donde nos habíamos quedado. Entonces, el artículo 10 nos mencionaba, ¿verdad? Del, del comité y del monitor, ¿verdad? Ahora bien, vamos a venir acá, en donde dice condiciones mínimas de SSO, que es el artículo, ahorita les digo cuál. Aquí está, miren. Capítulo 1 dice, artículo 13. El presente título establece las condiciones mínimas de SSO aplicable a todo lugar de trabajo. Entonces, ¿cuáles son esas condiciones mínimas? Pues, en primer lugar, que deben de tener comité, ¿verdad? Comité y pues, sobre todo, que, digamos, se cumpla lo que menciona aquí en las condiciones generales. Entonces dice artículo reformado según artículo 10, acuerdo gubernativo 33. El presente título establece las condiciones mínimas. ¿Qué condiciones mínimas son esas? Yo voy a entrar, digamos, vamos a ver. Ahorita les digo, porque aquí no los menciona. El 229, digamos, que no está reformado, es el que quiero buscarles. Porque ahí nos menciona, vamos a ver. Bueno, ahorita lo que me está cargando ahí el ministerio, el acuerdo 33-2016 específico, dice artículo 10. Vamos a ver. Está. Vamos a ver, que no me quiere agrandar esto. Bueno, dice, según las condiciones, dice, operativas de la industria, las condiciones mínimas a las que se refiere, digamos, el artículo anterior, dice, son 3 metros de altura medidos desde el piso hasta el techo, 2 metros cuadrados por puesto de trabajo operativo por cada trabajador. El volumen libre para cada trabajador no debe ser inferior a 6 metros cúbicos, dice, calculados de la siguiente manera, el ancho por el largo por la altura. Se exceptúa de esta limitación los casos porque por la naturaleza de la actividad requiera un volumen diferente. O sea, ¿a qué se está refiriendo en las condiciones mínimas entonces? 3 metros de altura debe tener, digamos, el área de trabajo, o sea, no debe ser áreas muy bajas. Imagínense, una casa tiene más o menos entre 2 metros 50, 2 metros 60, ¿verdad? Pero ya para una industria se recomienda que sean 3 metros, ¿verdad? Desde el piso hasta el cielo. Y 2 metros cuadrados libres por puesto de trabajo, o sea, no deben de estar trabajando muy cerca, ¿verdad? Hay lugares en donde los escritorios están tan cerca que no se respetan estos 2 metros cuadrados. O en tal caso, ¿verdad? En empresas de manufactura, donde están, digamos, armando piezas y estos 2 metros cuadrados tampoco se tienen, ¿verdad? Y miren, hablan del volumen libre para cada trabajador, o sea, ¿a qué se refiere ese volumen libre? Digamos que tanto de altura como de ancho como de largo debe medir 6 metros cúbicos en total, ¿verdad? ¿Cuánto sería eso? Digamos, sería por ejemplo, que haya, si son 3 metros de altura y 2 metros de, digamos,
libres, ¿verdad? Entonces más o menos son como que debe haber 2 metros de separación entre cada persona aproximadamente, ¿verdad? Y más ahora con el COVID, pues toma más fuerza esto, ¿verdad? Entonces, esas son las condiciones mínimas, o sea, debería de haber o sea, esos espacios. Cuando hablamos de condiciones mínimas, se refieren a esos espacios. Entonces, 3 metros de altura, 2 metros libres por puesto de trabajo y un volumen de 6 metros cúbicos. Esas son las condiciones mínimas, entonces, de salud y seguridad ocupacional. Ahora bien, ¿cuál es el alcance que deben de tener entonces los monitores? O sea, qué deben de tener? Aquí está, miren, condiciones mínimas, aquí está, otra vez lo dice, ¿verdad? Esto es el 229. Y obviamente tiene que estar bien iluminado, o sea, al final las condiciones mínimas es que, por ejemplo, también aparte de lo que acabamos de ver, que haya baño para hacer las necesidades fisiológicas, que haya un comedor, que haya agua potable, que les den equipo de protección personal, que digamos los pisos, o sea, que la higiene y el orden y la limpieza se mantengan siempre, ¿verdad? En el puesto de trabajo y pues que no los estén explotando laboralmente, o sea, las jornadas sean digamos, las adecuadas y sobre todo, pues, en este caso, que hayan, por ejemplo, rutas de evacuación y que digamos, que se tengan las condiciones, digamos, garantizar las condiciones de trabajo, ¿verdad? Para evitar que hayan condiciones inseguras. Entonces, hasta ahí estaríamos hablando digamos, de la parte de condiciones mínimas de SSO. Y luego, digamos, nos pide, ¿cuál es el alcance entonces de un monitor? ¿Hasta dónde un monitor debería de actuar, verdad? ¿Qué pasa si una persona, por ejemplo, se muere, verdad? ¿Será que el monitor sería el encargado o sería el responsable? Pues no, ¿verdad? Entonces nos vamos otra vez al 23/2017 en donde nos dice cuáles son, cuáles son en todo caso el alcance, ¿verdad? Entonces dice, mire, pues, dice el alcance. La norma, dice, establece los lineamientos para la constitución, organización y funcionamiento del comité, el cual garantizará a todos los trabajadores de cualquier trabajo, dice, con especial énfasis en aquellos más vulnerables a los procesos peligrosos. Miren, pues aquí ya está el detalle. El alcance entonces de los monitores debe ser de tener más cuidado con los procesos vulnerables, como por ejemplo las personas embarazadas, las personas con discapacidad, los adolescentes trabajadores, personas con VIH, entre otros, ¿verdad? Debe de velar por condiciones de salud, de seguridad y bienestar en un ambiente de trabajo adecuado y propicio para el ejercicio de pleno facultades físicas y mentales, ¿verdad? Entonces, hasta aquí es lo que debe, o sea, solo esto es lo que debe trabajar el monitor, ¿verdad? El monitor en ningún momento va a decir, bueno, mira, tomate esto porque te vas a curar, porque como dicen, me estaban contando, digamos, en otra empresa, ¿verdad? ¿Qué hacer para no tener sueño, ¿verdad? O para que estén activos. Me decía, mire, es que fíjese, ingeniero, que yo con razón me pasó algo, me dice. ¿Por qué? Le digo yo, es que fíjese que yo me tomé una adrenalina, me dice. Y ¿qué es la adrenalina? Es una bebida energizante, ¿verdad? Y él dice que se estuvo a punto de desmayar, más en condiciones así de donde hay mucho calor, ¿verdad? Mucho agotamiento. Y él pensó que con tomarse la adrenalina, pues el cansancio le iba a reducir y no fue así. Entonces, aquí o sea, eso es lo que debe velar, por ejemplo, el monitor, ¿verdad? Decirle, no debes de tomar eso porque te vas a enfermar y hacer diferentes actividades, ¿verdad? Como lo mencionan las personas con VIH. Entonces, hasta ahí es el alcance que debería tener el monitor. No debería decirle, mira, yo te voy a operar, mira, no. Incluso el doctor que se mantiene, digamos, digamos, para empresas de más de 500 trabajadores, pues él lo único que tiene que hacer es remitir, en tal caso, al ICS, ¿verdad? Porque, digamos, toda empresa estar obligada a que sus trabajadores estén inscritos en el ICS. Entonces, el doctor, digamos, de las empresas, pues obviamente no va a tener áreas de cirugía, no va a tener, pues, varias áreas como un hospital, ¿verdad? Sino el médico lo único que va a hacer es preventivo.
O sea, todo lo que estamos viendo ahorita, todo es preventivo. En ningún momento es curativo. O sea, eso para que lo tengan claro. Si algún día les pregunten, mire, y entonces si hay una enfermera, si hay un doctor, entonces yo me voy a curar y voy a tener mis controles. No. El médico lo único que va a hacer es área preventiva. Él lo único que hace es capacitar, él va, digamos, a monitorear los riesgos, él va a sugerir utilizar tales equipos de protección por digamos, los riesgos que hay, o por, digamos, o porque lleva él la estadística de cuántos accidentes hay. Entonces, eso es lo único que va a hacer el médico, más no curar del todo, ¿verdad? Posiblemente alguien llegue, es que mire, me duele el estómago, mire, me corté o algo. Pues obviamente él lo va a tratar, pero algo así como, mire, mi apéndice, pues me duele mucho. Bueno, váyase a hacer exámenes y váyase al IX, o váyase a tal clínica y tráigame los resultados. O sea, al final, él lo único que va a hacer es más preventivo, ¿verdad? Y curativo en algunos casos, en casos mínimos. Entonces, para que lo tengan claro, ¿verdad? Entonces, ya vimos esto. Ahora nos regresamos nuevamente al 229 y nos vamos al artículo 302 nuevamente, porque quiero explicarles qué más nos hace falta del 302. Entonces, miren, pues el 302 también nos menciona lo siguiente. El 302 nos dice, miren, pues, en cada jornada ordinaria de trabajo o días festivos, la empresa debe contar con un monitor de salud y seguridad ocupacional registrado, dice, en el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, el cual debe analizar y presentar en la reunión del comité. Miren, pues aquí están los hallazgos mensuales de la vigilancia epidemiológica de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales y establecer así medidas preventivas para el control o eliminación de los riesgos identificados. ¿Qué nos trata de decir este párrafo? Nos dice lo siguiente, que no importa si hay, por ejemplo, días festivos o jornadas como les acabo de mencionar anteriormente, jornadas, por ejemplo, de madrugada, jornadas de noche, y si el monitor pues no va a hacer monitoreos, pues, o sea, él tiene que designar a alguien, o en tal caso él decir, bueno, voy a salir una hora antes o vengo una hora después, pero voy a hacer un monitoreo en tal turno. Y una vez en las reuniones, como las reuniones del comité, digamos, se hacen cada mes, es lo que manda, digamos, este normativo, que deben de hacerse cada mes, y entonces ya, digamos, teniendo esas reuniones, el monitor es el encargado de decirle al comité, miren, pues compañeros, según las estadísticas que llevamos, pues en el mes, por ejemplo, de julio, tuvimos 2 accidentes por tales situaciones y tuvimos a 2 personas que se fueron suspendidas porque pues no escuchaban o ya no miraban, o posiblemente pues se fueron porque les dio COVID o porque tienen enfermedades respiratorias. Y aquí estamos hablando ya entonces de enfermedades profesionales, ¿verdad? Entonces dice, entre sus responsabilidades tendrá además la vigilancia de los accidentes de trabajo, las enfermedades profesionales, las cuales debe registrar y reportar conforme a la normativa vigente. Entonces, dos de sus atribuciones, digamos, de los monitores es vigilar los accidentes de trabajo, es decir, llevar estadísticas, igual de las enfermedades profesionales. Entonces, por favor, si están tomando nota, pues ténganlo ahí con ustedes. Entonces, esto es lo que corresponde entonces al comité, y en este caso, en tal caso, al monitor de SSO. Entonces, voy a regresarme a decirle cómo se trabaja en la actualidad. Si regresamos a nuestro caso de 25 trabajadores, ya tenemos constituido nuestro comité, ya elegimos al monitor, en este caso dijimos que va a ser un auxiliar de enfermería, que lo tengo que enviar a capacitarse. Entonces ya tengo mi comité. ¿Qué sigue después? Bueno, entonces tengo que ir a la página, digamos, del Ministerio de Trabajo. Ahorita les voy a compartir mi pantalla. Entonces, miren, pues aquí está la página del... Uy, vamos a ver acá.
Aquí está. Miren, pues, en este link que dice Ministerio de Trabajo.gov, nos menciona aquí, miren, cómo se registra el comité. Aquí dice, miren, ahorita lo vamos a ver. Aquí aparece, por ejemplo, los acuerdos ministeriales. Y aparece más información que nos va a servir. Aquí miren, dice, requisitos para inscripción de monitores de más de 10 trabajadores. Vamos a ver qué pide el Ministerio de Trabajo. Entonces dice, es importante no confundir los distintos tipos de monitores. En este registro se refiere exclusivamente a enfermeros, dice, auxiliares, enfermeros profesionales y médicos ocupacionales que van a prestar sus servicios permanentes en los lugares de trabajo. En aquellas empresas que tienen más de 10 trabajadores, dice, y esta gestión la realiza la empresa, dice, no el monitor. Que les quede claro, ¿va? Eso lo hace la empresa, no lo hace el monitor. Para esto deben de llenar los siguientes requisitos, dice, y presentar la siguiente documentación. Carta por parte de la empresa o institución donde nombra a la persona que será el monitor, dice, dirigida a la jefatura del departamento de SSO. Adjuntar hoja de vida, fotocopia de DPI si es nacional y pasaporte si es extranjero. Fotocopia de título profesional según sea el caso, ¿verdad? O sea, aquí ya ven, no es cualquier, digamos, persona quien va a ser el monitor. Pues aquí lo está diciendo, ¿ve? Título profesional según sea el caso, ¿va? Si es enfermero o profesional, pues tiene que colocar su título de enfermero. Si es un auxiliar de enfermería, pues de la misma forma, ¿verdad? Hay algo interesante que no menciona acá. Fíjense ustedes que en algunas empresas de Guatemala, en lugar de que sea un enfermero auxiliar, han contratado a veces a un bombero o un paramédico, que es, digamos que casi lo mismo, ¿va? Por ejemplo, alguien de la Cruz Roja. Puede ser un monitor también y puede sustituir, por ejemplo, a un enfermero auxiliar. Si no hay enfermeros auxiliares, puede ser un bombero, aunque aquí no lo diga, pero sí el bombero puede ser. Se los digo porque en la actualidad se está trabajando así. Hay varios bomberos que son monitores en empresas. O sea que en algún momento, pues ellos trabajan como bomberos, ¿verdad? Pero también están trabajando en la empresa porque ellos son los monitores. Entonces, si yo les preguntara, miren, un paramédico o un bombero puede ser un monitor, sí, únicamente digamos en empresas de 10 trabajadores a 100, ya de 101 a 500, pues debe de ser, a como dé lugar, un enfermero profesional. Ya, eso sí se los aclaro porque eso en ningún momento, en ningún lugar lo van a encontrar, pero en la actualidad sí se está trabajando con eso. Entonces, miren, pues aquí están los requisitos. Una vez ya tengan ustedes los requisitos, entonces ya se van ustedes, digamos, a elaborar la carta. Incluso aquí aparece, miren, carta para habilitación de libros, comités. O sea, aquí aparece, miren. Aquí aparece la carta, miren. Por ejemplo, aquí aparece, dice, licenciada María Sandoval, dice, es la jefa, digamos, del departamento de salud y seguridad ocupacional. Y nos dice, por medio medio solicito el trámite, dice. Entonces, por ejemplo, aquí hay que pedir autorización del libro de actas. Comprar un libro de actas que sea, digamos, por lo menos de unas 100 hojas, en el cual ustedes le van a poner, digamos, lo van a foliar, es decir, le van a poner hoja 1, 2, 3, hasta llegar a la número 100, ¿verdad? Y después dice inscripción del monitor. Entonces, como en este caso estamos hablando de 25 trabajadores, esto lo vamos a dejar en blanco. Pero el registro de comité de salud y seguridad ocupacional sí lo tenemos que colocar aquí. Y autorización del libro. Entonces aquí hay otro, por ejemplo, si perdimos el libro de actas, tenemos que solicitarlo acá. Si queremos actualizar datos del monitor en menos de 10 trabajadores, de la misma historia. Entonces aquí se colocan los datos de la empresa, la dirección, el teléfono, el correo electrónico, cuántos trabajadores hay. Dijimos que eran 25, se colocan 25. Actividad económica, si son de producción, si es agrícola, si es de exportación, pues ya ustedes lo van a colocar acá. Y aquí el monitor se coloca únicamente para
empresas de menos de 10 trabajadores. Y en el comité, entonces se llena esto, miren, los nombres del representante del patrono, de los trabajadores, en este caso dijimos 25, van a haber 2 del patrono y 2 de trabajadores. Y el cargo, ¿verdad? Dentro del comité, si es coordinador, si es vocal. El acuerdo ministerial 23-2017 nos da a conocer cuáles son, digamos, cada uno de los roles, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, aquí también en los cargos, miren, coordinador, secretario y vocales, definitivamente. Entonces, como aquí van a ser 4, por ejemplo, va a haber un coordinador, un secretario y 2 vocales. Entonces, ustedes van a poner aquí coordinador, secretario, vocal 1, vocal 2 y colocan el número de DPI. Una vez ya tienen eso, entonces cuando ustedes van, digamos, al Ministerio de Trabajo, ¿qué deben de llevar para inscribir su comité? Primero, es la carta que ya donde menciona, digamos, lo que veíamos aquí, ¿verdad? Tienen que llevar la hoja de vida, la copia de DPI y la fotocopia de título profesional y la carta de la empresa. Esto para inscribir al monitor. Y dijimos que aplica para monitores que son enfermeros auxiliares, bomberos, enfermeros profesionales o médicos. Y luego de llevar ya esta documentación, deben de llevar la copia de, digamos, de la patente de comercio. Deben de llevar esta carta que les acabo de mostrar y también deben de llevar el libro de actas que ya está foliado, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto tiempo pasa, digamos, el Ministerio de Trabajo para que autorice eso? Pues ahorita, pues, ya lo están haciendo digital, creo, o sea, ya lo están haciendo virtual. Creo yo que se están tardando más o menos como un mes a que les aprueben, ¿verdad? Por ejemplo, si hoy van a hacer el trámite, de aquí a finales ya de agosto, por ejemplo, ya les están dando su libro de actas con sellado, digamos, en cada número de hoja le van a sellar y también le van a colocar un sticker o, digamos, en tal caso, pues una notificación donde indica que el libro de actas fue autorizado y el comité pues está debidamente autorizado. Entonces ahí ya cumplimos y ahora nos pasamos a lo que siempre al artículo 302 del 229. Regresamos así, ya vamos a terminar, jóvenes, ya vamos a estar terminando. Entonces, ¿qué es lo que debe de hacer el monitor? Pues primero la promoción de la salud, ¿verdad? Debe haber divulgación preventiva. ¿A qué se refiere eso? Ahorita con el COVID, por ejemplo, debe estar colocando lavado constante de manos, el distanciamiento, el uso de gel, digamos, en actividades donde no haya tal vez lavado de manos. Y sobre todo, pues él debe de hacer charlas informativas, debe de, digamos, de poner carteles, todo enfocado, digamos, a la divulgación. Y depende en el entorno en que se encuentre, ¿va? Y luego, la vigilancia epidemiológica, ¿verdad? Él debe llevar lo que dijimos, ¿verdad? La investigación de accidentes de trabajos y enfermedades profesionales. Uno de sus, digamos, de sus atribuciones es la capacitación. O sea, él, como se los dije anteriormente, ¿verdad? Debe capacitar no solo a los que le van a ayudar, digamos, en turnos donde él no se encuentra, como también a la mayoría de los trabajadores, ¿verdad? Él tiene que ver si él capacita o gestiona capacitaciones para todo el personal. Y debe de haber protección específica, por ejemplo, inmunizaciones. ¿A qué se refieren las inmunizaciones? Por ejemplo, que hayan vacunas, por ejemplo, si hay personal que trabaja, por ejemplo, con metales, debería haber, por ejemplo, las vacunas contra el tétanos, ¿verdad? Y ahorita ya cuando el gobierno autorice ahorita la vacunación, ¿verdad? Los empleados de empresas privadas o empresas públicas, pues ya él tendría que estar haciendo las gestiones para tener las vacunas. Y luego él tiene que hacer un examen preempleo. ¿A qué se refiere eso? Tiene que estar, digamos, gestionar, por ejemplo, si es un auxiliar de enfermería, obviamente él no va a poder hacer un examen médico, ¿verdad? Sino va a tener que referirlo hacia un médico que haga, digamos, un chequeo pues, general, ¿verdad? De cómo está la persona. ¿Está bien de salud pues, o no, verdad? ¿Qué pasa si la persona tiene VIH? ¿Se contrata sí o no? Pregunta de examen. ¿Qué pasa si una persona tiene VIH? ¿La contrato sí o no? ¿Qué piensan?
A ver, Naomi. No quería hablar Naomi. Preguntémosle a Kiara. Kiara, ¿será que puedo contratar a una persona que tenga VIH? ¿Sí o no? Kiara, Supongo. ¿lo podemos contratar, sí o no? A ver, ¿quién me contesta esa pregunta? ¿Puedo contratar a una persona que tenga VIH, sí o no? Sí. Sí, ¿verdad? Y a ¿Te haber manda? discriminación por parte de la persona. Exactamente. Si ustedes se recuerdan, cuando vimos los normativos, en el artículo número 7, creo yo, menciona que no debe, el empleador no debe de discriminar a una persona con VIH. Digamos, si se investiga que el patrono está discriminando, digamos, o no quiere contratar a una persona con VIH, pues puede ser multado, ¿verdad? Obviamente hay que tener en cuenta algo. Una persona con VIH yo no la puedo tener para trabajos directamente con manipulación de alimentos. Entonces, ahí sí es peligrosísimo que yo tenga a una persona con VIH en manipulación de alimentos por el contacto directo, por el riesgo biológico que hay. Entonces, no, digamos, sí puedo contratar a personas con VIH, pero no en el puesto que yo, por ejemplo, si estoy buscando a, ¿qué les digo yo? A un chef, por ejemplo, que me va a hacer, por ejemplo, comidas y va para el comedor, digamos, de la empresa. Yo no puedo tener a alguien con VIH. Por eso está el examen preempleo. Ahí determino, bueno, tiene VIH. Perdone, no lo puedo contratar porque es manipulación de alimentos. Pero, si usted gusta, yo le puedo ofrecer otra plaza en tal, por ejemplo, en limpieza, o le puedo yo ofrecer, por ejemplo, en algún otro tipo de trabajo, ¿verdad? Pero que no sea directamente de manipulación de alimentos. Eso, por favor, se los dejo en claro. No vayan a llegar a una empresa, mire, es que el ingeniero nos dijo que es que una persona con VIH sí, pero manipulación de alimentos no es. Eso sí es, digamos, es peligroso que se contrate a alguien. ¿Por qué? Porque, digamos, la ley nos ampara. Digamos, en manipulación de alimentos nos menciona que se debe tener un permiso, o sea, específico, o en tal caso una licencia sanitaria en las empresas donde digamos, cada trabajador que haga manipulación de alimentos debe tener tarjeta de pulmones y también tiene que tener examen de sangre y debe tener también, pues, una tarjeta de salud, ¿verdad? Que lo emite, digamos, en tal caso, el centro de salud, ¿verdad? La tarjeta de salud lo dan en el centro de salud. Y la de pulmones, pues igual, ¿verdad? Entonces, para ese tipo de empleos no se contrata, digamos, personas con VIH. Entonces, una vez el monitor ya, digamos, hizo la divulgación y todo, él tiene hasta, por ejemplo, anuncios en Facebook, ahorita con todas las redes sociales, ¿va? O tiene anuncios radiales o en la tele, y ya está investigando los accidentes, está capacitando, está inmunizando al trabajador y está haciendo exámenes preempleo, se pasa al segundo nivel de atención. ¿Cuál es el segundo nivel de atención? Él debe llevar el historial clínico de cada trabajador. En este caso, los exámenes médicos que se le han realizado, laboratorios periódicos, si se han realizado, diagnóstico precoz de las enfermedades. Por ejemplo, viene alguien y dice, mire, fíjese que tengo un dolor en la boca del estómago, tengo un dolor lumbar. Entonces, bueno, váyase a hacer tales exámenes o mire, tráigame los resultados del IX y los vamos a archivar acá, ¿verdad? Entonces, aquí puede llevar él el historial clínico, es el segundo nivel de atención. Luego pasa a los primeros auxilios, ¿verdad? Mañana vamos a estar trabajando ya sobre primeros auxilios. Luego se va a la vigilancia epidemiológica. ¿Cuál es esa vigilancia epidemiológica? Bueno, el día 1 de julio él se fue suspendido por el IX. ¿Y cuál fue su diagnóstico del IX? Tiene problemas de audición. Bueno, entonces vayamos. ¿Y cuándo tiene cita nuevamente? Tiene el 1 de agosto. Bueno, entonces el 1 de agosto vamos a ver qué le vuelven a decir. Ahí está llevando él la vigilancia epidemiológica. Y luego
En el segundo nivel de atención también tiene que gestionar la reducción de tiempo de contacto. ¿Qué quiere decir eso? Si aquí se determinó que, digamos, él se está quedando sordo, podemos decir, aquí se le va a decir, bueno, utilice protección auditiva o removamos a ese trabajador de esa área porque está teniendo muchos problemas. Y si no, pues bueno, si trabajaba antes 6 horas, ahora va a trabajar 2 horas, 3 horas en ese trabajo y luego rotemos la otra actividad, ¿verdad? Y por último, el tercer nivel de atención del monitor debe ser reubicación del trabajador según sus capacidades. O sea, si aquí se determinó que él, en lugar de que tenía, por ejemplo, que escuchaba, digamos, en un 90%, y si al 1 de agosto regresó nuevamente al IX y le dijeron, mire, ahorita usted escucha al 70%, lo que se tiene que hacer automáticamente es reubicar al trabajador. No se le va a despedir únicamente. Bueno, estabas en un lugar ruidoso, ahora te vas a un lugar donde no hay ruido, ¿va? Entonces se va a gestionar la reubicación. Y luego, donde dice que se cuente con un médico, entonces dice los 3 niveles de atención, si solo cuenta con monitores, se debe cumplir con los incisos A, B, dice A, B y C del primer nivel de atención y del inciso B del segundo de atención. ¿Qué quiere decir eso? Que el primer nivel de atención, el segundo nivel de atención y el tercero solo se va a utilizar para empresas que cuenten con médicos. Y cuando solo se cuente con monitores, por ejemplo, en empresas pequeñas, solo se va a cumplir con los incisos A, B, C y D, los que acabamos de ver, ¿verdad? Lo que acabamos de ver. Aquí miren. O sea, el examen preempleo no lo va a hacer el monitor, ¿verdad? Y va a cumplir con el inciso B nada más del que son los primeros auxilios. Entonces, el segundo nivel de atención completo y el tercer nivel de atención completo lo va a realizar médicos, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, ¿cuáles van a ser los roles entonces del monitor? Espero estén tomando nota. Van a divulgar la salud, van a llevar la vigilancia epidemiológica, van a capacitar, van a realizar inmunizaciones y van a hacer primeros auxilios. Si la empresa cuenta con médicos o en tal caso el enfermero profesional, ya va a hacer un examen preempleo, va a llevar un historial clínico, va a llevar una vigilancia epidemiológica de los servicios de la salud y va a gestionar reducción de tiempo y va a gestionar reubicación. Entonces, hasta aquí estamos con la clase de hoy. No sé si ustedes tengan alguna pregunta o alguna duda en lo que les acabo de comentar. Ya me llevó más de 1 hora la clase hoy. A ver, ¿tienen alguna pregunta o alguna duda que me quieran hacer? ¿O todo está claro o los confundí? Cuéntenme. A ver, ¿qué piensa Cristel? Cristel, buenos días. ¿Alguna pregunta, Cristel? No, teacher. Me da mucho gusto saber que tengo a los 16 hoy en clase. Eso me da bastante felicidad porque hoy están todos, ¿verdad? No me hizo falta nadie en clase. Entonces, miren, para el día de hoy van a estar trabajando ustedes en lo siguiente. Van a hacer una tarea que se llama, ahorita les digo, realizar una lista de sus atribuciones como monitor de salud y seguridad ocupacional. Así se llama la tarea. Entonces dice, de acuerdo a la clase del 28 de julio, al normativo 229-2014 y 23-2017, realizar un listado de atribuciones o responsabilidades para un monitor de salud y seguridad ocupacional. Entonces dice, observaciones, dice, el listado debe contener como mínimo 10 atribuciones. Deberán separar por medio de viñetas, números o colores cada una de las atribuciones. El listado puede ser elaborado a mano o a computadora, pero deberán subir un archivo PDF. La tarea totalmente individual, así que eviten copiarse. La tarea tiene como fecha límite de entrega el día de hoy, que es el día de mañana, que es 29 de julio. Pueden utilizar como base el artículo 10 y 302 del reglamento 229-2014, como también el acuerdo ministerial 23-2017. Y pueden apoyarse en las siguientes páginas electrónicas. Hay aquí
un artículo de Prensa Libre donde habla de los monitores. Y también aquí hay otras páginas del Ministerio de Trabajo y el otro donde habla también de los monitores para que puedan ustedes consultar. Entonces, esta es la primera tarea que tienen que entregar el día de mañana. Y el día de hoy me van a estar trabajando ustedes lo siguiente. Hay un foro que les acabo de colocar. Entonces, el foro lo van a encontrar ustedes en la sección de foros, en el cual dice foro sobre conocimientos básicos para el monitor de SSO. Me tienen que responder estas 4 preguntas en este foro. Primero dice, mencione un listado de temas que debe saber y estar preparado un monitor de SSO. Hace ratos ustedes me comentaron que un monitor debe estar capacitado. Ah, bueno, entonces, ¿qué capacitaciones debe tener o en qué temas debe ser capacitado ese trabajador? Va a ser el monitor, ¿verdad? ¿Quién o quiénes deben capacitar a los monitores de SSO? Por eso les dije, tomen nota. Ya tomaron nota. Y si no tomaron nota, pueden volver a ver el video de la clase de hoy. Un monitor es cualquier trabajador que tenga deseos de participar o existirá algunas competencias a cumplir. Pues eso lo responderán ustedes. Y por último dice, un monitor también puede ser un bombero o paramédico. Justifique su respuesta. Pues, tienen que responder esas preguntas acá en el foro y esto es para hoy. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta antes de que demos por finalizada la clase de hoy. ¿Tienen alguna pregunta con las tareas, con los temas que acabo de explicar? A Profe, ver, la primera tarea es para el día de mañana. el foro es para hoy y la tarea de las atribuciones del monitor es para mañana, pero lo pueden entregar hoy. Pero Bueno, fecha límite es mañana. No sé si le aclaro ahí la duda, creo que fue Jennifer lo que me preguntó. sí, teacher. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta o alguna duda? No, no tienen ninguna pregunta. A ver, Luis Pablo, ¿alguna pregunta o duda? Luis Pablo. A ver, el Cira Maya, ¿alguna pregunta que tenga? Como que no quieren hablar hoy ustedes. Vamos a preguntarle a... Vamos a ver. Kimberly Gómez, ¿alguna pregunta? No, teacher, todo está claro. Gracias. Gracias. Cristian Misa, ¿alguna pregunta? No, teacher, todo está claro. Muy bien, entonces les agradezco su atención. Voy a estar ya subiendo el video de la clase en un momento, solo que me descargue el video. Y el día de mañana únicamente tienen permiso para ausentarse el día de mañana Luis Pablo y Kiara, que ya, pues, como les dije anteriormente, ya platicaron conmigo. Entonces, únicamente ustedes dos tienen permiso para el día de mañana. Si alguien no va a estar en clase mañana, tiene que presentar su justificación, por favor. Entonces, los veo el día de mañana en la clase. Espero que, pues, empiecen a trabajar en sus tareas. Y el hecho que ahorita terminamos clase no quiere decir que ya no, que ustedes se desentiendan de lo que hay que hacer, ¿verdad? Entonces, por favor, estén haciendo sus tareas, porque sí tienen que hacer tareas. Entonces, los veo en la próxima clase, que es el día de mañana. Teacher. Gracias. Que tengan ustedes un buen día. Nos vemos Gracias, mañana. teacher. Feliz día. Feliz día. Feliz día, teacher. Feliz día. Se cuidan.